Relato 1. Me llamo Michael Carter, tengo 32 años. Soy mecánico y vivo con mi esposa Emily en una casa vieja de ladrillos que era de mi abuelo, allá en el interior del estado de Nueva York. Nos mudamos para acá en 2018, después de que él falleció y me dejó la propiedad. Es un área bien apartada rodeada por un bosque enorme que parece no tener fin. Nuestra casa es la última de la calle, así que el monte prácticamente nos traga por dos lados. No hay muchas casas cerca, y eso siempre me ha parecido chido, ¿sabes? Me gusta la paz, de no tener vecinos pegados a mí todo el tiempo. La casa en sí está vieja, pero tiene su historia. La construyó mi bisabuelo hace un chorro de años. Los ladrillos gastados le dan un toque especial, pero también dejan claro que el tiempo ha pasado por aquí. A Emily y a mí nos gusta vivir aquí, pero lo que voy a contar ahora me ha estado quitando el sueño desde hace años. Es algo que ni siquiera sé cómo explicar bien, pero necesito desahogarme. Todo empezó en un invierno. Creo que a finales de 2019, unas semanas antes de Navidad. Me había levantado temprano para quitar la nieve de la entrada del garaje, algo que hago cada vez que nieva duro. Mientras empujaba la pala, me fijé en unas marcas raras en la nieve cerca del porche de atrás. Parecían huellas, pero no estaban bien definidas, ¿me entiendes? Como algo torpe, irregular, que venía directo del bosque hasta casi la puerta trasera de la casa. Me quedé viendo eso por unos minutos, tratando de entender. No podían ser de Emily, porque ella todavía estaba dormida, y yo no había salido para atrás ese día. Las marcas se detenían a unos 2 metros del porche y regresaban pa'l monte, como si quien fuera se hubiera parado ahí nomás, viendo. Eso me puso medio inquieto, pero pensé que podía ser un animal o un vecino perdido, aunque algo en esa idea no me cuadraba. Le mostré las marcas a Emily cuando despertó, pero la nieve ya había empezado a taparlas de nuevo con el viento. Le pareció raro, pero dijo que podía ser un venado o algo así. Yo no estaba tan seguro, porque las huellas no parecían de animal, tenían una forma más humana pero chueca. Decidí no hablar mucho de eso para no preocuparla, pero me mantuve atento en las semanas siguientes. No nevó otra vez por unos días, así que no había cómo checar si aparecía algo más. Durante ese tiempo, todo parecía normal. Yo trabajando en el taller, haciendo las compras en el mercado del pueblo, la vida de siempre, pero no podía sacarme esas marcas de la cabeza. Era como si algo me molestara en el fondo de la mente. Al final, decidí olvidarlo, pensando que era puro paranoia mía. Pero eso no duró mucho. En la próxima nevada, allá por enero de 2020, las marcas volvieron. Esta vez las vi apenas salí para agarrar leña del depósito de atrás. Las mismas huellas raras, saliendo del bosque y llegando hasta el porche, parándose en el mismo lugar de antes. Se me hizo un nudo en el estómago cuando las vi, porque ya no parecía coincidencia. Llamé a Emily para que las viera y se quedó callada, nomás mirando. «Esto no es normal, Mike», me dijo, y yo estuve de acuerdo. Tomé unas fotos con el celular por si necesitaba enseñárselas a alguien, pero la calidad no quedó buena, por la luz débil del invierno. No había nada que hacer en ese momento, así que nomás limpié la nieve y regresé para adentro. Pero la sensación de que algo estaba mal no se me quitaba. Me la pasaba viendo por las ventanas de atrás todo el tiempo, esperando encontrar algo en la oscuridad. Pasaron los meses, el invierno se acabó y por un tiempo no hubo más huellas, ya que la nieve se derritió. Pensé que a lo mejor era algo de esa temporada, qué sé yo. La vida siguió, yo reparando carros en el taller, Emily trabajando desde casa como freelance. Hasta hicimos unas reparaciones chiquitas en la casa, pintamos la cocina, arreglamos el techo. Pero cuando llegó el invierno de 2020, las marcas reaparecieron. Cada vez que nevaba, ahí estaban, siempre en el mismo camino, del bosque al porche. Empecé a ponerme más encabronado que asustado, porque parecía que alguien nos estaba jugando una broma. Les pregunté a los vecinos más cercanos, como el viejo Tom que vive a unos 500 metros, pero me dijo que no había visto nada raro. Nadie parecía saber nada, y eso solo empeoraba la sensación de estar solos en esto. Fue en el invierno de 2021 cuando pasó algo nuevo, y eso me pegó de una manera que no puedo explicar. Empecé a despertarme en medio de la noche, como a las
2 o 3 de la mañana, sin razón aparente. No era una pesadilla, no era ruido, pero simplemente abría los ojos y me ponía alerta. En una de esas noches, escuché un sonido bajito, como un murmullo que venía de afuera del lado del bosque. No era el viento, porque conozco el sonido del viento en esta casa desde morrillo. Era algo más humano, pero lejano, como si alguien estuviera hablando bien quedito. Me levanté de la cama despacito para no despertar a Emily y fui a la ventana de atrás. No vi nada, solo oscuridad y los árboles moviéndose un poco, pero el sonido siguió por unos minutos. Mi corazón latía más rápido, pero no sabía qué hacer. A la mañana siguiente le conté a Emily lo que escuché, pero ella no oyó nada esa noche. Me dijo que a lo mejor era mi cabeza jugando conmigo, que estaba muy obsesionado con las huellas. Traté de creerle, pero en el fondo sabía que no era mi imaginación. Esos murmullos volvieron en otras noches, siempre cuando estaba despierto solo, nunca cuando Emily estaba conmigo. Era como si el sonido supiera que solo yo lo iba a escuchar. No quería admitirlo, pero empecé a sentir que algo o alguien me estaba vigilando desde el monte. Intenté instalar una lámpara de seguridad en la parte de atrás, pero la batería parecía no durar, aunque era nueva. Nada parecía funcionar bien cuando se trataba de esto. Solo quería una explicación que tuviera sentido. En el invierno pasado, 2022, las cosas empeoraron otra vez. Las huellas seguían apareciendo, pero ahora Emily notó algo que me puso todavía más tenso. Estaba limpiando el porche de atrás y vio unos rasguños en la puerta de madera, justo en la parte de abajo, como si algo hubiera intentado entrar. No eran marcas de animal, como de un perro o un oso. Eran más rectas, casi precisas. Me las enseñó y no supe qué decir. Checamos unas fotos viejas de la puerta que tomamos durante la remodelación, y esos rasguños no estaban ahí antes. Se me apretó el pecho al pensar que algo había estado tan cerca de nosotros. Emily se veía preocupada de verdad, y por primera vez habló de tal vez vender la casa. Yo no quería, por la historia de la familia, pero empecé a pensar si valía la pena. Intenté platicar con más gente sobre esto, como un cuate del pueblo que conoce bien la zona. Se rió y me dijo que era puro viento o algún animal, que las casas viejas como la mía siempre tienen historias raras, pero yo sabía que no era solo eso. Los murmullos seguían en las noches de invierno, siempre bajitos, casi inaudibles, pero presentes. Empecé a dejar una linterna y mi navaja vieja junto a la cama, por si las moscas. Emily comenzó a cerrar con llave todas las puertas y ventanas antes de dormir, algo que nunca hacíamos antes. No hablamos mucho de esto durante el día, pero se siente la tensión en el aire. Cada nevada que llega, ya sé que voy a encontrar esas marcas. Es como un ciclo que no para. Decidí poner una cámara de seguridad sencilla en la parte de atrás, de esas baratas que compré en línea. La instalé al principio de este invierno, en noviembre de 2023. Llegó la primera nevada y ahí estaban las huellas de nuevo. Fui corriendo a checar la grabación, pero la cámara no captó nada, solo oscuridad y unos borrones de interferencia. No sé si fue falla del equipo o qué, pero me frustré. Los murmullos también volvieron esa noche, y esta vez parecían un poco más fuertes, como si estuvieran más cerca de la casa. Me quedé despierto hasta que salió el sol, nomás viendo por la ventana, pero no vi ningún movimiento. Emily no escuchó nada otra vez, lo que me deja todavía más confundido. Parece que solo yo oigo eso. Intenté seguir las huellas una vez, justo después de verlas frescas en una mañana. Me puse mis botas, una chamarra gruesa y me fui pa'l bosque. No soy ningún rastreador, pero las marcas estaban claras al principio. Pero mientras más me metía en el monte, más difícil era seguirlas. Y después de unos 20 minutos, simplemente desaparecieron, como si quien las hizo se hubiera esfumado. No había huellas de regreso, nada. Me quedé parado ahí, en medio de los árboles, sintiendo que no debía seguir. El silencio del bosque parecía pesado, y regresé a la casa más rápido de lo que quisiera admitir. No le conté esto a Emily, porque sé que se pondría todavía más nerviosa, pero desde entonces evito ir muy lejos al bosque, incluso de día. Algo ahí no se siente bien. Los rasguños en la puerta empezaron a aparecer más veces, siempre después de una nevada.
No son profundos, pero son nuevos, se nota por el color de la madera expuesta. Emily ahora evita hasta abrir la puerta de atrás, usa solo la de enfrente para todo. Yo trato de parecer tranquilo para no empeorar las cosas, pero ya me estoy quedando sin ideas. Pensé en llamar a la policía, pero ¿qué les iba a decir? ¿Que hay huellas y rasguños, pero nadie ha visto nada? Se van a pensar que estoy loco. Intenté hablar con mi tío, que vivió aquí con mi abuelo unos años, pero nomás me dijo que el bosque siempre ha sido raro, sin explicar más. Eso no ayudó en nada, solo me dejó más encabronado. ¿Qué está pasando aquí? Empecé a investigar sobre la historia de la Tierra, para ver si había algo que explicara esto. Mi abuelo nunca habló de nada extraño, pero era reservado con ciertas cosas. Encontré unos registros antiguos en la biblioteca del pueblo, diciendo que esta área era usada por nativos hace siglos, antes de ser colonizada. No había detalles, solo menciones de lugares sagrados en el bosque. No sé si creo en eso, pero me quedo pensando si tiene algo que ver con lo que está pasando. Los murmullos que escucho no parecen decir nada que entienda. Es solo un sonido bajo y constante. No sé si estoy imaginando cosas o si hay algo de verdad. Pero la idea de algo antiguo, ligado a la tierra, no se me quita de la cabeza. Emily y yo hemos empezado a discutir más sobre mudarnos, pero es complicado. Mi trabajo en el taller está aquí, y la casa ha sido de la familia por generaciones. Vender no sería fácil, menos con el mercado como está. Además, una parte de mí quiere entender qué está pasando, aunque me asuste. Pero cada invierno que llega, siento que algo se acerca más. Las huellas parecen detenerse más cerca del porche cada año, y los rasguños están más arriba en la puerta. No sé qué haría si viera algo o a alguien ahí. No más de pensar en eso ya me pongo tenso. Estamos viviendo un día a la vez, pero no sé cuánto tiempo aguante esto. Los vecinos siguen pensando que es cosa de mi cabeza, que el aislamiento me está afectando. El viejo Tom hasta bromeó que debería dejar de ver documentales de terror. Traté de reírme, pero no pude. Emily también está empezando a dudar de sí misma, diciendo que tal vez los rasguños sean de un animal que no hemos visto. Pero yo sé lo que escucho en las noches, y sé lo que veo en la nieve. No es pura imaginación, no puede ser. Intenté grabar los murmullos con el celular, pero el audio solo capta silencio o un ruido raro. No tengo cómo probar nada, y eso me frustra más que cualquier cosa. Siento como si estuviera atrapado en una situación que no controlo. Recientemente, en un día que nevó un chorro, las huellas aparecieron de nuevo, pero esta vez había unas marcas extras, como dedos arrastrándose, en la nieve al lado de ellas. No sé qué pensar de eso. Parecía que algo se estaba apoyando o arrastrando. Me quedé viendo por un rato tratando de entender, pero nomás sentí un peso en el pecho. No le mostré eso a Emily, ya está al límite. Guardé las fotos en el celular, pero ni sepa qué, si nadie nos cree. Los murmullos esa noche estaban más claros, casi como si formaran palabras, pero todavía no se entendía. Me quedé sentado en la cocina hasta la mañana con la luz prendida, nomás esperando. No pasó nada, pero el cansancio ya me está pegando. Pensé en contratar a alguien para que vigile la propiedad, como un guardia o un cuate con experiencia en rastreo. Pero no tenemos lana para eso, y no sé si serviría. El bosque es enorme, imposible cubrir todo. También pensé en poner cercas o alambre de púas en la línea de los árboles, pero sería un gasto cabrón, y no sé si detendría lo que sea esto. Emily quiere que nos vayamos por un tiempo, tal vez pasar el próximo invierno en la casa de sus papás, a unas horas de aquí. Lo estoy considerando, pero abandonar la casa se siente mal, como si estuviera huyendo. No sé cuál es la decisión correcta. Todo parece incierto ahora. Mientras escribo esto, está empezando a nevar otra vez allá afuera. Ya tengo ese apretón en el pecho, sabiendo que mañana en la mañana probablemente voy a encontrar esas marcas de nuevo. No sé si voy a dormir hoy. Me voy a quedar viendo por la ventana de atrás con el celular al lado por si necesito grabar algo. Emily está en el cuarto tratando de descansar, pero sé que ella también está preocupada. Los murmullos todavía no han empezado hoy, pero la noche apenas comienza.
No sé qué hay allá afuera, si es una persona, un animal u otra cosa. Solo sé que ya no me siento seguro en mi propia casa. Y eso es lo peor de todo. No tengo una explicación para nada de esto y tal vez nunca la tenga. Una parte de mí piensa que es algo relacionado con la tierra, algo que mi familia no sabía cuando construyó esta casa. Mi abuelo nunca habló de nada así, pero guardaba secretos. No sé si es algo humano o no, pero la sensación de que me están observando no se me quita. Estoy escribiendo esto porque necesitaba sacarlo, porque hablar con alguien ayuda a ordenar la cabeza. Pero en el fondo, sé que esto no resuelve el problema. Las huellas van a seguir, los sonidos van a regresar, y no sé hasta dónde va a llegar esto. Solo espero que podamos decidir qué hacer antes de que pase algo peor. Si alguien ha pasado por algo así, o tiene alguna idea de qué puede ser, me gustaría saberlo. No soy de creer en cosas que no veo, pero ya me estoy quedando sin opciones. Tal vez sea solo mi cabeza, el estrés de vivir aislado, pero los rasguños en la puerta no son imaginación. Las huellas tampoco. Estoy tratando de mantenerme tranquilo por Emily, pero hay noches que ni siquiera puedo cerrar los ojos. El invierno apenas empieza y ya estoy temiendo lo que viene. No sé qué hay en el bosque, pero siento que me está vigilando. Y no sé qué quiere. Ni siquiera sé si quiero averiguarlo. Relato 2. Me llamo Sarah Bennett. Tengo 29 años. Soy diseñadora gráfica y vivo en Virginia. En el otoño de 2022 decidí hacer una caminata sola por un tramo que conozco del Appalachian Trail, nomás para despejar la cabeza después de una ruptura bien pesada. Necesitaba un tiempo lejos de todo, ¿sabes? Siempre me ha gustado caminar y esa ruta no es nueva para mí. Ya he ido un chorro de veces. Planeé pasar el fin de semana, de viernes a domingo, cargando solo lo básico en la mochila. Salí de casa emocionada. Manejé hasta el punto de partida y dejé el carro estacionado en un lugar seguro cerca de la entrada. El primer día estuvo chido. El aire fresco, los árboles con hojas amarillas y rojas, todo parecía perfecto. Caminé unas buenas horas, paré para comer un sándwich que llevaba y armé mi campamento un poco fuera del camino principal, como siempre hago. Quería privacidad, nomás yo y la naturaleza. Por la noche dormí bien, cansada de la caminata, sin ni siquiera pensar en nada más que descansar. El segundo día, sábado, empecé a caminar de nuevo bien tempranito, disfrutando la paz del lugar. El día estaba hermoso, tomé unas fotos con el celular para mis redes y seguí el ritmo. Pero cuando llegó la noche, algo me sacó del sueño. Me desperté de repente, como a la medianoche, escuchando ruidos de ramas quebrándose cerca de la tienda. No estaba lejos, parecían a pocos metros. Me quedé quieta, tratando de escuchar mejor, pero no oí pasos ni voces, solo esos crujidos secos. Agarré la linterna que dejo junto a la bolsa de dormir y abrí un poco el cierre de la tienda, mirando para afuera. No había nada, solo oscuridad y las sombras de los árboles. Mi corazón estaba acelerado, pero pensé que podía ser un animal, como un mapache o algo por el estilo. Volví a acostarme, pero tardé en volver a dormir. Eso se me quedó en la cabeza, un malestar que no podía ignorar. En la mañana del domingo, me levanté sintiéndome medio tensa, pero traté de no pensar mucho en el ruido de la noche. Arreglé mis cosas para seguir con la caminata, pero cuando fui a sacar algo de la mochila, me di cuenta de que el cierre estaba abierto. Juro que lo cerré antes de dormir, siempre lo cierro. Miré adentro y todo estaba medio desordenado, como si alguien hubiera revuelto. No faltaba nada, pero las cosas no estaban donde las dejé. Mi botella de agua estaba en otra bolsita. El paquete de galletas estaba volteado. Me quedé confundida, porque no había forma de que yo hubiera hecho eso dormida. Miré alrededor del campamento, pero no vi huellas ni señal de nadie. Traté de convencerme de que tal vez lo abrí sin darme cuenta, pero no me la creí. Algo estaba mal, y lo sabía. Agarré la mochila y seguí caminando, pero ahora con los ojos bien abiertos. Durante el día, mientras avanzaba, empecé a notar unas cosas raras. De vez en cuando, por el rabillo del ojo,
Veía como si una sombra se moviera entre los árboles. No era nada claro, solo una forma oscura que desaparecía en el segundo que volteaba la cabeza. La primera vez pensé que era puro cansancio o la luz jugando con las hojas, pero pasó otra vez y otra, como 3 o 4 veces. Me paraba, miraba, fijo al lugar, pero nunca había nada ahí. Empecé a ponerme nerviosa, caminando más rápido, queriendo avanzar más antes de parar de nuevo. No quería acampar esa noche, pero sabía que no iba a llegar al carro antes de que oscureciera. Mi estómago estaba revuelto, con una sensación de que me estaban vigilando. Traté de enfocarme en el camino, pero mi cabeza no paraba de dar vueltas. Cuando paré para armar la tienda de nuevo, al final de la tarde revisé la mochila otra vez. De nuevo el cierre estaba entreabierto y las cosas estaban revueltas. Mi cuaderno de notas estaba en una posición diferente y la linterna no estaba donde la dejé. Me quedé viendo eso, tratando de entender. No había forma de que fuera el viento o un animal, porque no sacaron nada, solo lo reorganizaron. Sentí un peso en el pecho, una mezcla de confusión y miedo. Me senté en un tronco, intentando calmarme, pero mis ojos seguían recorriendo el bosque alrededor. No vi nada, ni escuché nada, pero la sensación de que había algo cerca no me soltaba. Decidí guardar la mochila dentro de la tienda conmigo esa noche, solo por seguridad. No sabía qué estaba pasando, pero no quería arriesgarme. Esa noche no pude dormir bien. Me despertaba con cada ruidito, pensando que iba a escuchar ramas quebrándose otra vez. No oí nada tan claro como la noche anterior, pero el silencio se sentía sofocante, casi equivocado. Agarré el celular para pasar el rato, viendo fotos viejas, tratando de distraerme. De repente, noté que había una grabación de audio nueva en la app de notas de voz. No recordaba haber grabado nada. Le di play para escuchar, y era solo un ruido raro, como interferencia, por unos 30 segundos. Pero en medio de eso, escuché algo que me hizo parar en seco. Era un susurro bajo, distorsionado, pero parecía decir mi nombre, Sara, en una voz que no reconozco. Me quedé helada, escuchándolo una y otra vez, pero no había forma de confundirlo. No era mi voz, ni de nadie que conozca. Borré la grabación al instante, no quería ni tener eso en el celular. Mi corazón estaba a 1000, y por primera vez sentí que necesitaba salir de ahí lo más rápido posible. Ya no podía ignorar lo que estaba pasando. No era solo cansancio o imaginación, había algo mal en esa ruta. Decidí que no iba a esperar hasta el final del día siguiente, como había planeado. Iba a despertar temprano y caminar lo más rápido que pudiera para el carro. No quería pasar otra noche en ese lugar. Me quedé despierta el resto de la noche, con la linterna encendida dentro de la tienda, solo esperando a que amaneciera. Cada sonido del bosque parecía más fuerte, aunque fuera solo el viento. No sabía qué estaba tocando mis cosas o diciendo mi nombre, pero sabía que no quería quedarme para averiguarlo. Me desperté antes del amanecer, desarmé el campamento en tiempo récord y empecé a caminar. Mis pies dolían, pero no paré. Ni para comer bien, solo saqué una barra de cereal de la mochila y seguí. Quería poner distancia de ese tramo de la ruta. Mientras caminaba, todavía veía esas sombras por el rabillo del ojo, pero traté de no mirar, solo enfocarme en el camino adelante. No escuché más ruidos raros, pero la sensación de que me seguían no se iba. Revisé la mochila unas veces, y el cierre estaba cerrado, pero ya no confiaba. Mi celular estaba en el bolsillo, no en la mochila, porque no quería arriesgarme a más grabaciones extrañas. Solo quería llegar al carro y regresar a casa. Cada paso parecía más pesado, como si el aire se estuviera volviendo más denso. Pero sabía que estaba cerca, solo unas horas más. Finalmente llegué al estacionamiento donde dejé el carro, como a las 10 de la mañana. Nunca había sentido tanto alivio de ver mi viejo Honda. Me subí, cerré las puertas con seguro y solo respiré profundo, intentando calmarme. Miré por el retrovisor medio esperando ver algo detrás de mí, pero no había nada, solo el vacío del camino. Manejé directo para casa, sin parar ni para comprar un café. Cuando llegué, le conté a mi hermano lo que pasó, pero pensó que estaba exagerando.
que era el estrés de la ruptura afectándome. No discutí porque en el fondo ni yo sé qué creer. Solo sé que no me sentí segura esos últimos días. Estaba tan cansada que dormí el resto del día. Pero incluso en 1900 casa, todavía pensaba en la ruta. No sabía si era paranoia o si de verdad había algo ahí. Después de eso, revisé mi celular otra vez, nomás para asegurarme de que no había más grabaciones raras. No había nada nuevo, pero todavía me sentía incómoda nomás de agarrar el aparato. Decidí no escuchar música ni podcasts por unos días, qué sé yo, parecía mejor así. Pensé en borrar las fotos que tomé de la ruta, pero las dejé ahí como un recordatorio. Mi hermano sugirió que hablara con un guardabosques sobre lo que pasó, pero ¿qué iba a decir? ¿Que escuché mi nombre en una grabación que no hice? ¿Que alguien tocó mis cosas sin dejar rastro? No tenía pruebas, solo mi palabra. Al final nomás me guardé esto para mí intentando seguir adelante. Pero la neta es que no puedo olvidar. En los días siguientes me quedé en casa, trabajando remoto en mis proyectos de diseño. No salí mucho, ni siquiera para las caminatas, cortas que me gustan hacer por el vecindario. Siempre que pensaba en esa ruta, sentía un peso en el pecho, una sensación de que no estaba sola ahí. Intenté investigar si otras personas han pasado por algo parecido en el Appalachian Trail, pero no encontré nada específico. Solo historias genéricas de gente que se pierde o escucha ruidos. Nada como lo que viví. Pensé en volver ahí con alguien, nomás para probar que no era cosa de mi cabeza, pero no tuve valor. Nomás de imaginar pisar ese camino otra vez, ya me sentía mal. Tal vez un día regrese, pero ahorita no. Necesito tiempo para procesar todo esto. Le conté a una amiga cercana lo que pasó, pero ella también pensó que era puro estrés o la soledad de la ruta jugándome una mala pasada. Dijo que a veces la mente inventa cosas cuando uno está solo en la naturaleza. Quería creerle, pero lo que escuché en esa grabación no parecía inventado. ¿Y las cosas revueltas en la mochila? No había explicación lógica. Me sugirió que hiciera terapia o algo así, para lidiar con la ruptura y con esta experiencia. No descarto la idea, pero por el momento solo quiero estar en lo mío, sin revolver mucho esto. Todavía me sorprendo mirando las sombras en los rincones de la casa como un hábito, pero trato de controlarme. No sé si voy a superar esto tan rápido. Solo sé que algo en esa ruta no estaba bien. He pensado un buen sobre qué pudo haber sido. ¿Será que alguien me seguía de lejos jugando conmigo? Pero ¿cómo no dejaron huellas? ¿Cómo tocaron la mochila sin que los oyera? Y esa voz en el celular, ¿cómo llegó ahí? Trato de no volar demasiado con las ideas, porque solo lo empeora. A veces pienso que era algo relacionado con la historia de la ruta, que he oído que tiene unos relatos antiguos de cosas raras. Normalmente no creo en eso, pero lo que viví no encaja con lo que conozco. Me pregunto si hice algo que atrajera esto, o si fue puro mala suerte. No tengo respuesta, y tal vez nunca la tenga. Solo sé que no me siento lista para volver a la naturaleza pronto. Mi mochila está guardada en el closet desde que regresé, ni la abrí para sacar las cosas de adentro. Parece tonto, pero no quiero tocarla ahora. La ropa sucia sigue ahí, junto con la bolsa de dormir. Pensé en lavar todo y guardarlo, pero cada vez que paso por el closet, lo pospongo. Parece que tocar eso va a traer todo de vuelta. Mi celular, al menos no ha grabado nada raro más, pero todavía evito usar la app de audio. Estoy intentando volver a la rutina, enfocándome en el trabajo, saliendo con amigos de vez en cuando. Pero hay momentos en que me pego pensando en la ruta, en las sombras, en esa voz. No puedo borrarlo de la memoria. Tal vez con el tiempo mejore, pero ahorita todavía está fresco. Hablé con mi jefe sobre tomar unos días más de descanso, nomás para relajar la cabeza. Fue buena onda. Dijo que no había pedo, así que estoy aprovechando para quedarme en casa, viendo series, cocinando. Trato de no pensar mucho en lo que pasó, pero es difícil. A veces, cuando estoy sola, siento como si alguien me estuviera observando incluso dentro de casa. Sé que es pendejada, que estoy segura aquí, pero la sensación no se va fácil. Estoy evitando lugares aislados por ahora, hasta los parques cerca de casa. No sé si esto va a pasar o si lo voy a cargar conmigo. Solo sé que esa ruta cambió algo en mí.
Ya no soy tan relajada como antes. Mi amiga me mandó unos links de grupos de excursionistas para que compartiera lo que pasó y viera si alguien más ha pasado por esto. Entré a un foro en línea, pero no he posteado nada todavía. No sé cómo explicarlo sin sonar loca. Por ahora nomás leo los relatos de otros, pero nada se parece al mío. Estoy pensando en escribir de forma anónima, solo para desahogarme, sin esperar respuesta. Trato de convencerme de que fue solo un momento de estrés, que mi mente estaba débil por la ruptura. Pero en el fondo sé que no es solo eso. Las cosas revueltas, las sombras, la grabación, no puedo justificar todo como imaginación. Estoy intentando seguir con la vida, enfocándome en las cosas pequeñas, como mis proyectos de diseño y llamadas con amigos. Pero hay momentos en que me sorprendo mirando por la ventana, como si esperara ver algo en las sombras. Sé que no hay nada aquí en mi vecindario, pero el hábito se quedó. No le conté a mis papás lo que pasó. No quiero preocuparlos de a gratis. Tal vez un día lo cuente, cuando esté más ligera. Por ahora, me lo guardo entre pocas personas. No sé cuánto tiempo voy a tardar en sentirme normal de nuevo. Solo sé que esa ruta ya no es el lugar de paz que era para mí. Algo cambió, y no sé si volveré a ser quien era antes de esto. Relato 3. ¿Qué onda? Necesito contarte algo bien extraño que me pasó con mi compa Mark allá por 2021. Me llamo David Harper, tengo 45 años y trabajo como técnico forestal en Oregón. Mark Evans y yo, que lo conozco de hace un chorro de años, nos mandaron a hacer un levantamiento de un viejo punto de extracción de madera cerca de un molino abandonado, en medio del monte. El lugar lleva décadas tirado, desde que hubo un accidente bien gacho ahí hace un buen rato. Nuestro jale era tranquilo, mapear la zona, checar las condiciones, nada que no hubiéramos hecho un montón de veces. Preparé nuestro equipo. Fuimos en la camioneta del trabajo y armamos campamento en un remolque chiquito que llevamos para estos rollos lejos. El lugar estaba a unas 3 horas del pueblo más cercano, puro camino de terracería y mata cerrada. Recuerdo que le hice una broma a Mark sobre lo silencioso que estaba. Ni los pájaros hacían ruido bien. De entrada ya se sentía raro, pero pensé que era nomás por estar tan aislado. Bueno, llegamos al final de la tarde y decidimos empezar, relajados al otro día. El primer día completo nos pusimos las pilas mapeando la zona con nuestros GPS y anotando cómo estaba el terreno. El viejo molino era puro cascarón cayéndose a pedazos, puro fierro oxidado y madera podrida, tirado ahí como una reliquia olvidada. Estábamos con los radios prendidos para mantener contacto, porque el lugar era enorme, pero de volada noté que la batería de mi GPS se estaba acabando mucho más rápido de lo que debería. Lo había cargado completo antes de salir y en unas 2 horas ya estaba al 20%. El de Mark estaba igual y nos vimos con cara de ¿qué pedo con esto? Cambiamos por las de repuesto, pero esas también se murieron rapidito, lo que no tenía ningún sentido. Luego en el radio empezamos a cachar unos ruidos raros, mezclados con unos murmullos bajitos. No se entendía bien, eran solo unos sonidos graves como de sufrimiento, tipo alguien gimiendo o pidiendo ayuda. Checamos la frecuencia, le movimos a los botones, pero no cuadraba con nada que usáramos. Pensé que podía ser interferencia de algún equipo viejo dejado en el molino, pero siguió todo el día. Era medio perturbador, pero no hablamos mucho de eso, nomás seguimos en el jale. Esa noche, ya de regreso en el remolque, que estaba estacionado a una caminadita del molino, hicimos un chili de lata en un fogoncito de propano, jugamos un rato a las cartas para relajarnos y nos dormimos como a las 10 porque estábamos reventados. Yo estaba a punto de quedarme jetón en mi bolsa de dormir cuando escuché unos golpecitos en el lado del remolque. Al principio eran suaves, como dedos, tocando el metal bien rítmicos. Me levanté, puse atención y seguían tal vez cada pocos segundos toc toc toc. Llamé a Mark, que estaba en la cama del otro lado, y él también lo oyó. Agarramos las linternas, abrimos el cierre de la puerta y salimos a echar un ojo. No había nada, solo la mata oscura y un vientecito moviendo los árboles.
ni huellas, ni ramas que pudieran haber golpeado el remolque, nada. Nos quedamos ahí unos minutos, alumbrando para todos lados, pero los toques pararon apenas salimos. No dormí casi nada después de eso. Me quedé nomás esperando a ver si volvía, pero no pasó nada más esa noche. A la mañana siguiente estaba medio tenso, pero no hablé mucho con Mark. Nos echamos un café, comimos un atole de avena y regresamos al trabajo tratando de enfocarnos. Estaba checando mi equipo a un lado del remolque antes de salir, sacando cosas de la mochila, cuando encontré algo raro. Metido en un bolsillo lateral había un papelito doblado, todo amarillento y desgastado, como si llevara siglos ahí. Lo desdoblé y había unas palabras escritas a mano con lápiz bien desordenadas que decían: «Por favor, ayúdenos, no se vayan». Se me revolvió el estómago cuando lo leí, porque yo no puse eso ahí, seguro. Se lo mostré a Mark, y él nomás se quedó viendo, moviendo la cabeza. La letra no era mía ni de él y parecía antigua, como de hace años. Revisé el resto de la mochila, pero no había nada más fuera de lugar, solo ese papel. No sabíamos qué pensar, así que lo guardé en el bolsillo de la chamarra, pensando que ya le daría vueltas después. Pasamos ese día avanzando en el levantamiento, estando más juntos de lo normal. Lo de las baterías descargándose rápido seguía, y esos murmullos raros en el radio volvieron igual que antes. Traté de no dejar que eso me afectara, pero me la pasaba viendo para atrás, sintiendo que no estábamos solos ahí. Mark también. Lo notó, aunque no hablaba mucho. Nomás seguía trabajando con la cabeza agacha. La mata se sentía más pesada ese día, como si el aire nos estuviera apretando, aunque el cielo estaba despejado. Terminamos un poco más temprano, como a las 4 de la tarde, porque ninguno de los dos quería estar ahí después de que oscureciera. De vuelta en el remolque, saqué ese papel otra vez, nomás mirándolo. Le pregunté a Mark si creía que alguien nos estaba jugando una broma, pero nomás se encogió de hombros viéndose incómodo. Los dos sabíamos que no había nadie más por ahí, al menos no que pudiéramos ver. Esa noche dejé mi mochila a mi lado. No quise arriesgarme, y no falló. En la segunda noche, los toques volvieron. Empezaron como a la 1 de la mañana, con el mismo ritmo de antes. Toc, toc, toc en la pared del remolque, justo del lado de mi cabeza. Ni esperé, agarré mi linterna y desperté a Mark. Seguía mientras estábamos ahí sentados, escuchando, y no parecía al azar, como si tuviera un patrón. Checamos afuera otra vez, abrigados porque estaba helado, pero de nuevo no había nada. Ni marcas en el remolque, ni huellas en la tierra, solo mata vacía. Los toques pararon cuando estábamos afuera, igual que la otra vez, como si lo que fuera supiera que lo estábamos buscando. Ya me estaba empezando a sentir bien incómodo, no solo molesto, sino de verdad medio preocupado. Mark trató de reírse, diciendo que tal vez era un animalito, pero su tono no convencía. Regresamos para adentro, cerramos bien la puerta y nos quedamos un rato con la luz prendida. Ninguno de los dos descansó mucho después de eso. Al día siguiente, encontré otro papel. Esta vez estaba en mi cuaderno, el que uso para anotar medidas y coordenadas del levantamiento. Estaba hojeándolo a media mañana, y ahí estaba, metido entre 2 páginas, el mismo papel viejo, la misma letra, desordenada. Decía: «Ellos no nos dejan ir, váyanse». Mis manos temblaban sosteniendo eso porque no había forma de que hubiera aparecido ahí solo. No dejé mi cuaderno tirado, y Mark juró que no lo tocó. Se lo mostré, y esta vez ni trató de bromear. Nos quedamos ahí, en medio del terreno, sin hablar mucho, nomás sintiendo el peso de eso. Guardé los 2 papeles en mi chamarra después de eso. No los quería en mi equipo. El resto del día trabajamos rápido, casi sin platicar, nomás queriendo acabar la lista de pendientes. Los murmullos en el radio volvieron, más fuertes esta vez, casi como una voz suplicando, pero muy revuelto para entender. Apagué esa madre después de eso. Cuando paramos en una gasolinera chiquita camino de regreso al pueblo para cargar gasolina, un día después, jalé plática con el cajero, un señor más grande que vivía en la zona desde siempre. No mencioné los papeles ni los toques, solo pregunté del ejecito si sabía del molino viejo. Asintió.
Se puso bien serio y dijo que la gente de por ahí no se acerca mucho. Contó que había unas historias de hace un chorro, después del accidente, sobre trabajadores que desaparecieron y nunca los encontraron. Dijo que algunos piensan que lo que pasó ahí dejó una marca en la tierra, algo malo que todavía anda por ahí. No supe qué contestar, nomás asentí y le di las gracias por la info. Mark estaba afuera, junto a la camioneta, pero cuando le conté después, se quedó callado, nomás viendo pa' ningún lado. Los dos sabíamos que el jale no estaba terminado, pero ninguno tenía ganas de regresar pa' allá. Esa plática se me quedó en la cabeza, hizo que todo se sintiera más pesado. De vuelta en el remolque esa noche, después de la parada en la gasolinera, no podía sacarme de la mente lo que el cuate dijo. Se suponía que debíamos quedarnos 2 días más para acabar el levantamiento, pero ya estaba pensando en cortar antes. No hubo toques esa noche, lo que fue un alivio, pero aún así casi no dormí, nomás me quedé con el oído atento para ver si algo pasaba. Mark admitió que también sentía algo raro, dijo que el lugar ya no le cuadraba. Acordamos echarnos la bronca al día siguiente, avanzar lo más que se pudiera, y tal vez salir un día antes, si se podía. Me quedé pensando en esos trabajadores, que mencionó el cajero, imaginando si los papeles tenían que ver con eso. No tenía sentido lógico, pero nada ahí lo tenía. Revisé mi equipo otra vez antes de dormir, me aseguré de que todo estuviera bien cerrado. No aparecieron más papeles, gracias a Dios, pero todavía sentía que me estaban vigilando. Es difícil explicarlo, solo esa sensación constante de algo cerca. Al día siguiente trabajamos a todo lo que daba, casi sin parar para comer, nomás echándonos barras de proteína en la carrera. Las baterías seguían descargándose, como siempre, y ni me molesté en prender el radio de nuevo. Nos quedamos pegados, no nos separamos ni un segundo, y no quitábamos el ojo de la mata alrededor. No vi nada fuera de lugar, ni sombras, ni movimientos raros, pero la sensación no se iba. Ya por la tarde habíamos cubierto casi todo lo que necesitábamos, y Mark sugirió que termináramos, que volviéramos al pueblo a la mañana siguiente. Acepté de volada. Me valía si los jefes se enojaban por cortar antes. Regresamos al remolque. Empezamos a empacar lo que no era esencial y checamos las cerraduras. Metí los papeles en una bolsita de plástico, ni quería volver a tocarlos. Esa noche, nomás quería que amaneciera pronto. Sin toques, sin nada, pero el sueño todavía no llegaba fácil. Cuando clareó, cargamos la camioneta apenas salió la luz, sin perder tiempo. Me quedé viendo para atrás hacia el terreno del molino, mientras nos íbamos, medio esperando ver algo, pero era pura mata vacía. El camino de regreso se sintió más largo de lo que debería, aunque tomamos las mismas terracerías. No me sentí bien hasta que llegamos a las calles pavimentadas más cerca del pueblo, como si un peso empezara a quitárseme de encima. Mark no dijo casi nada en todo el trayecto, nomás se quedó viendo por la ventana, probablemente pensando lo mismo que yo. Reportamos en el trabajo, entregamos los datos, pero ninguno mencionó las cosas raras al jefe. ¿Qué íbamos a decir? ¿Que escuchamos voces y recibimos papeles creepy de la nada? Iban a pensar que estábamos locos. Nomás dije que el jale estaba casi listo y lo dejé así. Pero guardé esos papeles. Todavía están en un cajón en mi casa. Después de que regresamos, le di una buscada en internet sobre ese molino, buscando noticias viejas o algo del accidente. Encontré unas menciones de los 80, diciendo que un derrumbe mató a unos trabajadores y otros 2 desaparecieron después. Sin muchos detalles, solo reportes básicos. Nada sobre sucesos raros o historias de fantasmas, pero lo que dijo el cajero cuadraba con los desaparecidos. No le conté a Mark lo que hallé. Parecía que nomás quería olvidar todo el pedo. No lo culpo, porque parte de mí también quiere, pero sigo pensando en esos papeles, en los toques, en los murmullos del radio. No es algo que puedas ignorar así nomás. No he vuelto a esa zona desde entonces y no estoy seguro de querer. El trabajo no nos ha mandado para allá de nuevo, menos mal, pero siempre está en el fondo de mi mente. Se lo conté a un amigo cercano unas semanas después, mientras nos echábamos unas chelas en mi casa. Le mostré los papeles, le expliqué todo, y él nomás escuchó, sin reírse ni nada.
Dijo que tal vez alguien nos estaba jugando una broma, unos chavitos de la zona que sabían de las historias, pero eso no cuela. Chavitos no estarían en medio de la nada, y los papeles parecían demasiado viejos para ser broma. No tenía una respuesta, y la neta, yo tampoco. Me han dicho que probablemente era puro cansancio, que estar en lugares remotos puede revolver la cabeza. Me quedo pensando qué estaba ahí con nosotros. ¿Tendría que ver con esos trabajadores desaparecidos? No sé. Mark y yo regresamos bien, sin rasguños, pero no se siente como el fin de esto en mi cabeza. Tal vez nunca lo sea. Nomás estoy llevando el día a día, haciendo mi jale, viviendo mi vida, pero ese lugar, esos días, todavía están conmigo. No sé qué estaba tratando de alcanzarnos, o si de verdad era algo. Solo espero no tener que averiguarlo nunca.